me acusó falsamente de robar dinero, haciendo que mi padre me rechazara incluso mientras estaba en el hospital. Pero la verdad, no recuerdo el rostro de mi madre. Murió cuando yo tenía 2 años, dejándome solo fotografías dispersas y las historias de mi padre para reconstruir quién era. Me llamo Kimberly, y esta es la historia de cómo aprendí que, a veces, la verdad es la única arma que necesitas contra las mentiras. Crecer en la casa de un político significaba acostumbrarse a los espacios vacíos. Nuestra mansión tenía 6 dormitorios, pero la mayoría de los días parecía que andaba sola en ella, como una canica en una caja vacía. Mi padre se volcó en su trabajo después de que mamá muriera. Durante 2 años estuvo prácticamente ausente. No físicamente, seguía viviendo con nosotros, pero emocionalmente, podría haber estado en otro planeta. Tu padre dará un discurso esta noche, Kimberly, me decía mi niñera Sue encendiendo la televisión. Mira, ahí está. Ponía mis manitas en la pantalla, intentando tocar su rostro. Así es como lo veía en esos tiempos, a través de una barrera de cristal, hablando con multitudes de extraños en lugar de conmigo. Gracias a Dios por la abuela Rose. Venía casi todos los días, trayendo sus famosas galletas de chispas de chocolate y contándome historias sobre papá cuando tenía mi edad. Tenía 6 años cuando todo cambió. Papá llegó a casa una noche, luciendo más vivo de lo que lo había visto en años. Kimberly, cariño, quiero que conozcas a alguien especial, dijo. Así fue como Patricia entró en nuestras vidas. Mi nueva madrastra era alta, perfectamente arreglada, con una sonrisa ensayada que nunca llegaba a sus ojos. Recuerdo estar ahí de pie en mis pijamas de Pokémon, mirándola hacia arriba y sintiendo que algo no estaba bien. Los primeros meses no fueron tan malos. Patricia, en su mayoría, me ignoraba, lo cual estaba bien para mí. Después de todo, tenía mi propio ala en la casa, mi dormitorio, baño y un pequeño estudio donde hacía mi tarea. Seba continuó como mi niñera, y entre ella y la abuela Rose, apenas tenía que interactuar con Patricia. Pero empecé a notar cosas, como que la sonrisa de Patricia desaparecía en el momento en que papá dejaba la habitación, o como, por accidente, programaba sus elegantes almuerzos durante mis recitales de piano, así que papá tenía que elegir entre ambos. Siempre elegía sus eventos. No podía decepcionar a la esposa de una estrella política en ascenso, después de todo. No te lo tomes personal, querida, me decía la abuela Rose. Tu padre está ocupado, la campaña exige mucho. Intentaba no hacerlo, de verdad lo intentaba. Pero es difícil no tomárselo personal cuando ves las actualizaciones de la carrera de tu padre en YouTube en lugar de cenar con él, o cuando las compras de tu madrastra reciben más atención que tus sobresalientes notas. La secundaria lo cambió todo. Papá comenzó a hablar sobre mi futuro, probablemente porque sus asesores le dijeron que la educación era un tema importante para los votantes. Cualquiera que fuera la razón, no me quejaba. Por primera vez en años, parecía realmente interesado en mi vida. Yale, Harvard, Stanford, elige el que quieras, Kimmy, me dijo una noche, sorprendiéndome al estar en casa para cenar. Con tus calificaciones, podrías entrar en cualquiera de ellos. Cubriré todo, matrícula, alojamiento, lo que necesites. Casi me atraganté con la pasta. El tenedor de Patricia chocó contra su plato. Entonces llegó mi cumpleaños número 16. Salí esa mañana y encontré un Mercedes nuevo en la entrada, completo con un enorme lazo rojo. Papá estaba allí, sonriendo como un niño. Feliz cumpleaños, cariño, dijo, colgándome las llaves frente a mí. ¿Crees que puedes manejarlo? Grité y lo abracé tan fuerte que probablemente arrugué su traje de $1000. Por un momento, sentí que tenía de vuelta a mi antiguo papá, el de antes de que mamá muriera, antes de que la política devorara su vida. La voz de Patricia cortó mi alegría como el hielo. ¿Un Mercedes, en serio, Richard, para una chica de 16 años? Podía sentir su mirada clavada en mi espalda mientras papá me mostraba las características del coche. Más tarde esa noche, los escuché discutir en su dormitorio. La estás convirtiendo exactamente en lo que la oposición nos acusa de representar, niños ricos, privilegiados, con derecho. La voz de Patricia se oía a través de las paredes. ¿Qué sigue, un jet privado para la graduación? Es mi hija, Patricia. Ya me he perdido demasiados cumpleaños, respondió papá. ¿Y cómo se verá cuando choque el coche contra un árbol, o cuando sus amigos mimados la metan en drogas? ¿Has pensado en tu campaña después de eso? Patricia hizo de su misión salvarme de mí misma, como decía ella. Cada vez que papá mencionaba planes de universidad, ella sacaba a relucir algún artículo sobre hijos de familias ricas que se descontrolaban en la universidad.
Cuando necesitaba dinero para útiles escolares, cuestionaba cada centavo. Kimberly, querida, decía con esa voz melosa que usaba cuando estaban sus amigas del club de campo, cuéntales a todos sobre esa nota que obtuviste en química. Qué pena, especialmente con todos los recursos que tu padre te proporciona. Mientras tanto, sus propias facturas de la tarjeta de crédito eran astronómicas. Me siento tan sola cuando Becher está fuera, se quejaba con papá. Ir de compras es mi único consuelo. Otro bolso de $5,000, otro fin de semana en el spa, otro proyecto de renovación. Intenté mantenerme al margen, de verdad lo intenté, pero Patricia no me dejaba. Tu padre trabaja tan duro, decía en voz alta cuando sus amigas venían de visita, y algunas personas solo toman y toman sin ninguna gratitud. Me miraba directamente mientras lo decía. Un día, finalmente exploté. Fue durante una de sus fiestas de almuerzo. Había estado lanzándome indirectas toda la tarde, y ya no pude soportarlo más. Al menos, no soy yo quien lo está sangrando con compras innecesarias, le respondí. La habitación quedó en silencio. El rostro de Patricia se puso rojo. Esa noche, papá me llamó a su estudio. Patricia me dice que la avergonzaste hoy frente a sus amigas. Kimberly, tienes que esforzarte más. Ella está haciendo lo posible por ser una madre para ti. Quería gritar, pero en lugar de eso, solo asentí y me fui a mi habitación. Después de eso, me convertí en un fantasma en mi propia casa. Tomaba mis comidas en mi cuarto, programando mis incursiones a la cocina cuando Patricia no estaba. Estudiaba más que nunca, decidida a entrar en una universidad lejos de ella. La única vez que tenía que verla era cuando papá estaba en casa, y entonces interpretaba mi papel en nuestra pequeña producción teatral familiar. Las vacaciones de invierno no podían llegar lo suficientemente rápido ese año. Mis amigos habían planeado un viaje de snowboard al Mountain Beach Resort, y, sorprendentemente, Patricia estuvo de acuerdo cuando le pedí permiso. Papá estaba, como siempre, en algún tour de campaña. Aquí tienes dinero para el viaje, dijo Patricia, sosteniendo varios billetes de $100. Sus labios formaban una línea delgada. Pero recuerda, Kimberly, nada de alardes. No necesitamos historias sobre la hija mimada del político haciendo una escena en un resort de esquí. La mañana en que partimos el cielo estaba perfecto, de un azul cristalino con nieve fresca en las pistas. Había estado practicando snowboard en Mountain Ridge desde los 13 años, y el conocido rush de emoción me llenó cuando llegamos al estacionamiento. Las primeras bajadas fueron perfectas, el viento en mi cara, el rocío de la nieve, la absoluta libertad. Este era mi lugar feliz, sin Patricia, sin drama político, solo yo y la montaña. Entonces sucedió. Todavía repaso ese momento en mi cabeza a veces. Estaba en mi pista favorita, descendiendo a buen ritmo. Había hecho esa bajada docenas de veces antes, pero de alguna forma, tal vez me desequilibré o iba demasiado rápido, todo salió mal en un instante. El mundo giró, cielo, nieve, cielo, nieve. Sentí que rodaba, caía, mi cuerpo golpeaba la pendiente una y otra vez. Había dolor, agudo e insoportable, y luego todo quedó en silencio, salvo por el sonido de mi propia respiración y personas gritando a lo lejos. No te muevas, alguien se arrodillaba junto a mí. El equipo de rescate está en camino. El dolor en mis piernas era insoportable. A través de la niebla escuché palabras como múltiples fracturas y transporte de emergencia. En la ambulancia, una vez que me administraron algo para el dolor, saqué mi teléfono con manos temblorosas. Papá sabría qué hacer. Papá ayudaría. No hubo respuesta. Intenté de nuevo, aún nada. Con creciente desesperación llamé a Patricia. ¿Qué?, respondió su voz cortante. Patricia, ha habido un accidente. Estoy en una ambulancia. Claro que sí, su voz se volvió venenosa. Inútil borracha, sabía que harías algo así. ¿Robar dinero no fue suficiente? Ahora tienes que avergonzar a tu padre con un accidente borracha. ¿Qué? No estaba bebiendo, solo me caí. Guarda tus mentiras para otra persona, pequeña ladrona. No vuelvas a llamar. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono en shock, con lágrimas corriendo por mi cara. ¿Ladrona? ¿Borracha? ¿De qué estaba hablando? Señorita, estamos llegando al hospital, dijo amablemente el paramédico. ¿Hay alguien más a quien podamos llamar por usted? Asentí con la cabeza, dándoles el número de la abuela Rose. Mis piernas palpitaban con cada bache en el camino, pero de alguna manera el dolor en mi pecho era peor. Pasaron horas en un torbellino de radiografías, doctores y morfina.
Seguía revisando mi teléfono, esperando que papá me llamara. Tenía que haber recibido mis mensajes para entonces. Tenía que saber que estaba herida. Pero no hubo llamada. Las enfermeras fueron amables, trayéndome mantas extra y vasitos de gelatina, pero cuando cayó la noche y yacía sola en la estéril habitación del hospital, escuchando los pitidos de las máquinas, me sentí más abandonada que nunca en mi vida. Desperté con el sol entrando por la ventana del hospital y el aroma familiar del perfume de la abuela Rose. Por un momento, solo por un momento, todo parecía estar bien. Luego vi su rostro. La abuela Rose lucía más vieja de lo que jamás la había visto, su habitual sonrisa cálida reemplazada por una expresión de dolor y preocupación. Estaba retorciendo las manos, algo que solo hacía cuando las cosas iban realmente mal. Abuela, ¿qué pasa? ¿Papá va a venir? Se sentó pesadamente en la silla junto a mi cama. Ay, Kimberly. Tu padre me llamó anoche. Está muy enojado, querida. Dice que has puesto en riesgo toda su campaña. ¿Qué? ¿Cómo? Dice, hizo una pausa, parecía que cada palabra le dolía, dice que robaste dinero de la casa, que estabas bebiendo con tus amigos en la montaña, que te metiste en una pelea y luego te caíste estando ebria. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eso no es cierto. Nada de eso es cierto. Solo estaba haciendo snowboard, tú sabes, lo he hecho 100 veces antes. Lo sé, cariño, lo sé, dijo, tomando mi mano. Pero tu padre quiere que te vengas a quedar conmigo cuando te den el alta. Dice que está demasiado decepcionado como para verte ahora. La habitación empezó a dar vueltas. Esto no podía estar pasando. Mi propio padre pensaba que era una ladrona y una borracha, y ni siquiera vendría a verme al hospital. Pero abuela, tú me conoces. Sabes que yo no. Por supuesto que lo sé, querida, dijo apretando mi mano. Lo resolveremos, siempre lo hacemos. Pasé las siguientes horas intentando procesar todo. Mis piernas dolían, pero el dolor en mi corazón era peor. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de papá en mi cumpleaños número 16, orgulloso y sonriente. ¿Cómo había salido todo tan mal? Entonces la puerta se abrió y Patricia entró. Una enfermera estaba revisando mi suero, y Patricia montó todo un espectáculo. Pobrecita, decía mientras me acariciaba la mano, esto debe ser tan difícil para ti. La enfermera sonrió aprobadoramente ante la aparente preocupación de mi madrastra. Es afortunada de tener una familia tan cariñosa, dijo mientras hacía anotaciones en mi expediente. Quería gritar. Quería decirle a la enfermera que esta mujer era la razón por la cual mi propio padre no vendría a verme, pero simplemente me quedé ahí, observando cómo Patricia interpretaba su papel. Tan pronto como los pasos de la enfermera desaparecieron por el pasillo, algo en mi instinto me dijo que buscara mi teléfono. Aprendí hace mucho tiempo a confiar en esos instintos cuando se trataba de Patricia. Silenciosamente, inicié el grabador de voz, justo a tiempo. El rostro de Patricia se transformó en algo feo y triunfante. Se sentó en el borde de mi cama, disfrutando de mi incomodidad mientras intentaba alejarme. Oh, Kimberly, prácticamente ronroneó, no tienes idea de cuánto he esperado este momento. ¿De qué estás hablando? Rió, no su risita educada de siempre, sino un sonido duro y cruel. Realmente eres lenta, ¿verdad? Déjame explicártelo. Papito querido, piensa que su preciosa niña es una borracha y una ladrona. Se me secó la garganta. ¿Tú le dijiste eso? Por supuesto que sí. Y lo mejor de todo, se inclinó más cerca, su perfume caro me causaba náuseas, es que creyó cada palabra. Que robaste miles de su caja fuerte, dinero que, por cierto, está muy bien en mi cuenta privada. Que estabas bebiendo y peleando en esa montaña antes de tu pequeño accidente. No me creerá jamás a ti, me cree a mí, estaba prácticamente regocijándose. Tu padre ya no va a pagar por ninguna universidad costosa, ni fondo fiduciario ni herencia. Me he asegurado de eso. Pronto seré la única heredera, exactamente como debe ser. Sentí que las paredes se cerraban alrededor de mí. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Porque estás en mi camino. Siempre has estado en mi camino, como el precioso recordatorio de su primera esposa. Se puso de pie, alisando su falda de diseño. Pero ahora solo eres la decepción de la familia, la hija borracha y lisiada que preferiría olvidar. Las lágrimas corrían por mi rostro. Me mejoraré, el doctor lo dijo. Por favor, hizo un gesto con la mano, desdeñosa, tendrás suerte si vuelves a caminar normalmente. Y no es que importe.
Ya no necesitarás ese auto tan bonito tuyo. Me encargaré de eso. Después de todo, ¿qué utilidad tiene un Mercedes para una discapacitada? Caminó hacia la puerta y luego se giró, con una sonrisa que me heló hasta los huesos. Acéptalo, Kimberly. Estás completamente sola ahora, sin dinero, sin padre, sin futuro. Solo tú y tu querida abuela, luchando por sobrevivir, exactamente donde perteneces. La puerta se cerró detrás de ella, y dejé escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Mis manos temblaban mientras alcanzaba el teléfono y detenía la grabación. Reproduje la grabación, sus palabras venenosas ahora preservadas para siempre en formato digital. Mis dedos vacilaron sobre la pantalla mientras contemplaba qué hacer con esa evidencia. Después de que me dieron de alta del hospital, no regresé a la casa de mis padres. La casa de la abuela Rosa no era tan grande como la mansión de mi padre, pero tenía algo que nuestra antigua casa nunca tuvo: calidez, una calidez real, la que viene del amor, no de la calefacción central. La recuperación fue un infierno. Terapia física 3 veces a la semana, ejercicios interminables, aprender a caminar de nuevo, paso a paso, cada uno exasperantemente doloroso. La abuela Rosa estuvo allí en cada momento, sosteniendo mi mano cuando el dolor era demasiado, celebrando cada pequeña victoria. Entre las sesiones de terapia, me sumergí en mis estudios. Mi laptop se convirtió en mi salón de clases, videoconferencias, tareas en línea, grupos de estudio virtuales. Algunos días apenas podía levantarme de la cama, pero aún así me conectaba, decidida a no dejar que las predicciones de Patricia sobre mi futuro se hicieran realidad. Luego llegó el tiempo de la graduación. Logré mantener mis calificaciones a pesar de todo, y las cartas de aceptación comenzaron a llegar: Yale, Columbia, Berkeley. Cada una de ellas una escuela de ensueño, cada una completamente fuera de mi alcance. Con las manos temblorosas, marqué el número de papá. Había pasado un año desde el accidente, desde que me había abandonado. Quizás ahora. Papá, mi voz sonaba pequeña, incluso para mí misma. Kimberly, frío, formal, la voz de un político. Te dije que no llamarás. Por favor, solo escucha. Me aceptaron en Yale, yo. No voy a pagar la universidad para una ladrona y una borracha. No vuelvas a llamar a este número. Clic. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, la grabación del hospital quemándome en el bolsillo. Podría haberla reproducido para él, podría haber expuesto las mentiras de Patricia en ese mismo momento. Pero algo me detuvo. Quizás fue el orgullo, o quizás la realización de que un padre que podía creer esas mentiras tan fácilmente, que podía abandonar a su hija herida sin siquiera escuchar su versión, tal vez no merecía la verdad. Encontraré otra manera, le dije a la abuela esa noche. Y lo hice. Conseguí un trabajo como barista y luego tomé turnos de noche en una librería. Aprendí a ignorar las noticias cuando el rostro de papá aparecía en la televisión, haciendo campaña para su próximo gran puesto. Dejé de estremecerme cuando los clientes mencionaban su nombre, dejé de importarme cuando hablaban de lo buen padre de familia que era. Pasaron 3 años así: despertar, ir a trabajar, estudiar entre turnos, ahorrar cada centavo. La abuela Rose ayudó en lo que pudo, incluso intentó vender sus joyas antiguas en un momento, pero no la dejé. Deberías estar orgullosa de ti misma, me dijo una noche mientras contaba mis ahorros. Estaba a mitad de camino de mi meta. Lo estoy, me di cuenta. Y lo estaba. La chica que había vivido en esa mansión, que había conducido ese Mercedes, que había esperado desesperadamente la atención de su padre, ya no existía. En su lugar, estaba alguien más fuerte, alguien que no necesitaba su aprobación ni su dinero. Estaba limpiando mesas en la cafetería cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Usualmente lo dejaría ir a buzón de voz, pero algo me hizo contestar. Hola. Kimberly, querida, esa voz dulce como la miel. Patricia, mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Qué quieres ahora? Así es como hablas con tu amorosa madrastra, rió, esa risa falsa que recordaba tan bien, especialmente cuando estoy llamando con una oportunidad tan maravillosa para ti. Me senté, mi pierna de repente débil. No me interesa nada de lo que tengas que ofrecer. Oh, pero sí te interesará. La campaña de tu padre está creciendo de nuevo. Su equipo de imagen tiene esta brillante idea de enfocarse en los valores familiares. Quieren hacer una serie de entrevistas contigo. Casi me reí. ¿Hablas en serio? Muy en serio. Hablarás de lo maravilloso que es tu padre, de lo mucho que te ha apoyado, de lo cercanos que estamos todos como familia. La hija amorosa reunida con su padre y madrastra devotos.
Al público le encantará. La pura audacia me dejó sin palabras por un momento. 3 años de silencio, de luchas, de reconstruir mi vida desde cero, y ahora querían que jugara a la familia feliz. Estás loca, finalmente logré decir. ¿Por qué iba a ayudarte? Su voz se volvió cortante. Porque si no lo haces, puedes olvidarte de cualquier herencia. Y no olvides que tu padre aún puede presentar cargos por el dinero que robaste. Nunca robé nada. Tomaste ese dinero. Tu palabra contra la mía, querida, ¿a quién crees que le creerá la gente? ¿A la respetada esposa del político o a la hija alcohólica con problemas? Algo se rompió dentro de mí. Todos estos años tragando sus mentiras, tomando el camino más difícil, ¿para qué? Vete al infierno, Patricia, le dije y colgué. Mis manos temblaban mientras me sentaba en el pequeño escritorio en casa de mi abuela. Mi laptop cobró vida y los archivos de audio estaban justo donde los había guardado todo este tiempo. La confesión de Patricia en la habitación del hospital y ahora esta última llamada también. Hace 3 años, elegí el silencio, opté por alejarme y reconstruir mi vida bajo mis propios términos. Pero ya era suficiente. Abrí mis cuentas de redes sociales y comencé a escribir. Durante 3 años, he guardado silencio sobre lo que realmente sucedió. Adjunté los archivos de audio, agregué capturas de pantalla de los mensajes amenazantes de Patricia, todo. Mi dedo flotó sobre el botón de publicar. Esto lo cambiaría todo, no solo para Patricia y papá, sino también para mí. No había marcha atrás después de esto. Presioné publicar. No tenía idea de lo que había comenzado. En cuestión de horas, mi publicación se hizo viral. A la mañana siguiente, estaba en todas partes, sitios de noticias, blogs políticos, redes sociales. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de reporteros y productores de televisión. Nos encantaría que cuentes tu historia en nuestro programa matutino, decían. O esto podría dañar seriamente la campaña de tu padre. ¿Quieres hacer un comentario? Rechacé todas las invitaciones. Ya no se trataba de venganza. Ver cómo caían sus números en las encuestas no me trajo la satisfacción que esperaba. Si acaso, me hizo sentir vacía. Entonces, exactamente una semana después de la publicación, sonó mi teléfono. Era el número de papá. ¿Podemos vernos?, preguntó. Su voz sonaba diferente, cansada, humana. Por favor. Acordamos encontrarnos en una pequeña cafetería, no en la que yo trabajaba, sino en un lugar tranquilo al otro lado de la ciudad. Cuando entré, casi no lo reconocí. Ya no era el político pulido con su traje perfecto. En su lugar, vi a un hombre que parecía no haber dormido en días, con la corbata suelta y los hombros caídos. Kimberly, dijo, levantándose, ni siquiera sé por dónde empezar. Empezar desde el principio estaría bien, dije, sentándome. Respiró hondo. Escuché las grabaciones, todas. He estado escuchándolas una y otra vez, tratando de entender cómo pude ser tan ciego. Su voz se quebró. Te fallé. No solo después del accidente, sino 4 años antes de eso. Estaba tan enfocado en mi carrera, en construir esta imagen política perfecta, que olvidé lo que realmente importaba. Las lágrimas corrían por su rostro. Nunca había visto llorar a mi padre antes. Patricia confesó todo, continuó, el dinero robado, las mentiras sobre que estabas bebiendo, cómo manipuló toda la situación después de tu accidente. Admitió que había estado tratando de separarnos durante años. Extendió la mano y tomó las mías. ¿Puedes perdonarme alguna vez? Yo también comencé a llorar. Te extrañé, papá, tanto. Nos pusimos de pie y nos abrazamos, ahí mismo, en medio de la cafetería. 3 años de dolor y separación se disolvieron en ese abrazo. Solicité el divorcio, me dijo más tarde. Los abogados se están encargando. Y quiero pagar tu universidad, en cualquier escuela que desees. Es lo mínimo que puedo hacer. Yale sigue siendo mi escuela soñada, admití. Entonces, será Yale. Esa noche hice otra publicación. Esta vez, conté toda la historia, no solo la manipulación de Patricia, sino también cómo mi padre reconoció sus errores y eligió hacer las cosas bien. Para mi sorpresa, a la gente le encantó. La historia de un político eligiendo a su hija por encima de su imagen, admitiendo sus fallos y trabajando para enmendarlos, resonó con los votantes de una manera que ningún mensaje de campaña cuidadosamente elaborado habría logrado. 2 meses después, me mudé a mi dormitorio en Yale. Papá me ayudó a subir las cajas, como cualquier otro padre lo haría. La abuela Rose lloró de alegría mientras hacía mi cama con sábanas limpias. ¿Y Patricia?
Lo último que supe de ella es que vivía de su acuerdo de divorcio en algún lugar de Florida. A veces pienso en enviarle una nota de agradecimiento. Al final, su última jugada de poder fue lo que, en última instancia, reunió a mi padre y a mí de nuevo. Pero en su mayoría, pienso en cómo la sanación no siempre es silenciosa o privada. A veces se necesita una explosión pública para despejar el camino para que algo mejor crezca. A veces, tienes que romper todo para poder reconstruirlo bien. En cuanto a mí, estoy estudiando ciencias políticas. Irónico, lo sé. Pero pienso que alguien debe mostrarle al mundo que la política y la verdad no siempre son enemigas. ¿Y papá? Ganó su siguiente elección. Resulta que a la gente le gusta más la humanidad real que las fachadas perfectas. Dicen que la verdad te hará libre. Lo que no te dicen es que, a veces, la verdad hace algo más que eso. A veces, la verdad te lleva de regreso a casa.